su sangre derramó, mi rey por mí murió, por mí porque él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto amo a Cristo, todo cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque él antes me amó. Ahora todos. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Señor. Vamos a Jesús, canta. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque él antes Él nos amó, y cante. Vivir con Cristo es tener paz, con él habitaré, pues suyo soy y de hoy en más de nadie temeré. Así pues, canten todos. Oh, cuánto amo a Cristo, Canten. oh, cuánto amo a Cristo, Cantando. oh, cuánto amo a Cristo, Con porque gozo. él antes me amó. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cantando con gozo. Cristo, cuánto amo a Cristo, porque él antes me amó. Aclaro que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Escribe el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 6, versículo 2, y lo voy a leer en la Reina Valera, donde dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Un ratón estaba mirando por un agujero en la pared. De pronto ve al granjero y a su esposa abrir un paquete. Quedó aterrorizado al ver que el paquete contenía una ratonera, una trampa para ratones. Fue corriendo al patio a advertirle a todos: hay una ratonera, decía el ratón, en la granja. La gallina, que estaba cacareando y escarbando, le dice: disculpe, señor ratón, yo entiendo que eso es un gran problema para usted, pero a mí no me perjudica en nada. Entonces el ratón fue corriendo hasta donde estaba el cordero, otro animal de la granja, y le dice lo mismo. A lo que el cordero contesta: disculpe, señor ratón, pero no creo poder hacer algo más que pedir por usted en mis oraciones. El ratón se dirige entonces a la vaca y ella le dijo: pero ¿acaso estoy yo en peligro? Pienso que no. El ratón volvió a la casa preocupado y ya abatido, pensando cómo enfrentaría a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de la ratonera atrapando su víctima. La mujer corrió a ver qué es lo que había atrapado la ratonera. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera había atrapado la cola de una serpiente venenosa. La serpiente veloz mordió a la mujer. Entonces el granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella regresó a su casa, pero volvió con la fiebre muy alta. El granjero, para reconfortarla, le preparó una nutritiva sopa. ¿Y qué es lo que lleva una nutritiva sopa? Bueno, él agarró el cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, que era la gallina. Como la mujer no mejoró, los amigos y vecinos fueron pronto a visitarlos. El granjero, entonces, para atender a sus invitados, o más que invitados, aquellos que estaban preocupados por su esposa, fue y mató al cordero para alimentarlos.
la mujer no mejoró y finalmente, después de unas semanas, murió. El esposo entonces vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. La próxima vez que alguien te cuente acerca de sus problemas y pienses o creas que no te afectan en nada porque no es tu problema y no le prestes atención, piénsalo 2 veces. O quizá aquellos, sobre todo creyentes, aquellos que decimos ser cristianos, recordar que vivimos para servir y el que no sirve, la verdad, no tiene razón para vivir. Es indudable que el mundo anda mal por la maldad de los malos. Hemos hablado en mensajes anteriores acerca de la violencia, acerca de la maldad y cómo esta pareciera que se ha desatado en gran manera, no solamente en nuestro vecindario, no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestro país, es a nivel mundial. Cada día se ven cosas horribles, horrorosas. Y esto nos hace ver que sí, efectivamente, el mundo anda mal por la maldad de mucha gente, de los malos, aquellos que se dedican específicamente a esto. Pero también el mundo se ve afectado, también el mundo anda mal por la apatía e indiferencia de los buenos, de aquellos que decimos tener temor de Dios. Y vale la pena reflexionar que si tan solo pusiéramos a un lado tanta teología cristiana que publicamos en redes y nos preocupáramos más por la necesidad, por el dolor y los sufrimientos de otros, las cosas entonces serían totalmente diferentes. Así que cuando alguien necesite de nosotros por los problemas que tiene, debemos aprender a tenderle la mano, o por lo menos, en el menor de los casos, ofrecerles una palabra de aliento. Por ello, pensando en el versículo 2 de Gálatas 6, cómo sobrellevar las cargas de los otros en cualquier momento y en cualquier lugar. Porque el mandato ahí, porque realmente es un mandato, dice sobrellevad. La terminación en D siempre es un imperativo de orden. Y Pablo, inspirado por Dios, dice sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es un imperativo. Es una orden, es algo que debería ser cotidiano, frecuente en nuestra vida. Es cierto que existen muchas alternativas para poder ayudarnos o sobrellevar las cargas unos de los otros. Específicamente en el versículo 10 del mismo capítulo 6, Pablo dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto significa que de una manera física, de una manera material, de una manera económica, de una manera moral o espiritual, podemos ayudarnos, debemos ayudarnos. Y lo que me encanta de ese versículo 10 es la sabiduría de Dios, porque sé que algunos de nosotros, sobre todo cuando se trata de ayuda material, de ayuda económica, de ese tipo de ayuda, vamos a decir que estamos peor. Hoy veía una publicación de una hermana que decía, ¿cómo se dice andar bruja? Andar sin brújula, literalmente, sin dinero, en estado de avión y mil cosas más. Y muchos de nosotros que hemos sido afectados en la economía por esto del virus,
en la salud y que algunos estamos sin trabajo material, yo sé que es casi prácticamente imposible que uno pueda de alguna manera ofrecer un recurso económico, un recurso material. Pero por eso me encanta lo que dice ahí el apóstol Pablo, porque empieza diciendo, así que, bueno, dice, si es posible, y si es posible, nos permite o nos ilustra el apóstol Pablo que no siempre es posible, que no siempre puedes tener los medios físicos o materiales, pero en una forma hay que entender también que es tal vez en la forma física, material, económica, pero no nos limita a otro tipo de ayuda. Por eso dice el anterior, no nos cansemos de hacer el bien porque su tiempo segaremos si no desmayamos. Y luego dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y esto de si es posible nos da la pauta para decir, bueno, tal vez económicamente, materialmente no pueda yo ayudar a otros, pero moralmente, sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente sí lo puedo hacer. Hay una cosa importante para cada uno de nosotros que siempre se puede hacer por las personas que necesitan ayuda. Insisto, es indudable que más en estos tiempos de pandemia, alguien que conocemos ha pasado por un tiempo o está pasando por un tiempo muy difícil. Frecuentemente lo vemos, ya sea que nos enteremos a través de las redes, ya sea por la comunicación o la comunión que tenemos con nuestros vecinos, en el trabajo para los que tienen trabajo, en la escuela a través de nuestros hijos o nuestros nietos, o simplemente en la iglesia, nuestros hermanos en la fe, o en cualquier momento en la ciudad. Sabemos que las cosas que están ocurriendo hace difícil la vida diaria. Por lo que podemos ver, casi parece que una cosa tras otra se ha acumulado o se va acumulando sobre muchos, y podemos incluso pensar, y de verdad lleva a la reflexión, ¿cómo es que pueden soportarlo? Ahora mismo con lo que está ocurriendo allá en Ucrania con la guerra, pero no solamente es la guerra en Ucrania, es la falta de economía, es la falta de alimento, es la falta de recursos, son las situaciones que a causa de la naturaleza, por inundaciones, por temblores, por muchas cosas más, la gente está sufriendo. Y uno mínimo puede pensar cómo es que la gente lo puede soportar. Sobre todo aquellos que de una u otra manera podemos vivir el día a día en un clima o en una situación totalmente diferente. Es cierto, pasamos dificultades económicas, pasamos dificultades de salud. Algunos de verdad estamos padeciendo enormemente problemas de salud. Sí, ya sé que en algunos casos consecuencia misma de la falta adecuada o la falta correcta de vivir nuestra vida de salud. El día de ayer estuve casi 4 horas allá en consulta médica y cada vez que voy, yo sé que el doctor me va a regañar porque dice, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer eso, tienes que hacer esto. ¿Qué estás haciendo? Y yo sé que muchas de las indicaciones médicas tal vez no las estoy llevando al punto, como puede ser la alimentación, pero también, y no lo quise decir al médico, pero también es la situación económica que me lleva a no poder cumplir con muchas de las indicaciones que el doctor, pero eso es independiente. Lo principal es que la salud, la economía, los problemas emocionales, morales, sentimentales, espirituales que ha causado esta pandemia y que está causando esta situación que estamos viviendo, de verdad, en algunos más que en otros. Y cuando tenemos conocimiento de esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es lo que podemos hacer? Porque tal vez en cierta forma a veces nos sentimos inútiles, ya que no encontramos ninguna forma aparentemente en la que podamos ayudar. Sin embargo, y después de hablar de la parte
crítica, de la parte negativa que muchos de nosotros tal vez no estamos haciendo. Déjame decirte ahora la parte que sí podemos hacer, la parte que como cristianos nos corresponde hacer. Hay una cosa que podemos hacer. Una cosa que no depende de ningún factor fuera de nuestro control, y esa cosa se llama oración. Sí, podemos orar y podemos orar. Verdaderamente, eso es lo que podemos hacer por alguien. Independientemente de otras cuestiones de ayuda, lo que sí podemos cada uno de nosotros hacer es orar. Porque orar debería ser nuestro primer instinto cuando vemos una necesidad, y no el último recurso cuando no sabemos qué más podemos hacer. Podemos sobrellevar las cargas unos de otros en la oración. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y recuerda, no es que seamos justos o buenos, somos justificados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos da la oportunidad de hacerlo eficazmente, de que la oración sea eficaz. Por eso dice ahí Santiago: la oración eficaz del justo o del que ha sido justificado puede ser mucho. Y no es la oración solamente un poco efectiva o ligeramente útil, sino que en verdad, porque los ejemplos en la Escritura así lo muestran, sirve y sirve muchísimo. No siempre tal vez podremos ver los resultados de nuestras oraciones, sobre todo como las pedimos. Recordemos, Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Me encanta porque aclara y da respuesta a lo que muchas veces algunos de nosotros incluso hasta nos cansamos, o decimos que nos cansamos cuando vemos que no hay resultados. No, siempre hay resultados, porque Dios está dispuesto a escucharnos. Pero hay que recordar esto: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dicho de otra manera, cuando oramos, pedimos que se haga la voluntad de Dios, que Dios sea glorificado en los sucesos, en las situaciones que están pasando diversas personas o que estamos pasando nosotros, que todo sea conforme a su voluntad. Recuerda al Señor ahí en Getsemaní: Señor, aparta de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Hay algo de lo que podemos estar completamente seguros, y esto es que las oraciones realmente son efectivas. La copa de sufrimiento de la que alguien puede estar bebiendo no necesariamente va en un momento dado a ser eliminada por nuestras oraciones, y tal vez Dios les permita a quienes estén pasando o estemos pasando por esa prueba de fuego recordar que es con un propósito, y eso es precisamente, y también debemos de tomar en cuenta cuando oramos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 al 9. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, mira lo que dice: alégrense. Me encanta una hermana en el norte del país, de verdad. Su familia ha sido afectada duramente en su salud. Y siempre tiene el mayor optimismo. Siempre, a pesar de todo lo que le hacen en el hospital, a pesar de todas las condiciones de salud, a pesar de todo lo que está pasando, es increíble. Pero siempre lo que publica no es queja. Algunas veces tal vez escape alguna reacción de sentimiento, de tristeza y todo lo demás, pero en la mayor parte de las ocasiones es alguien convencida de que realmente Dios obra en su vida, en la vida de sus padres. Y Pedro dice: cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. Esa es la primera parte. Esa es la primera parte de lo que cuando uno ora tiene que esperar o tiene que aprender. En las pruebas y en las dificultades hay que alegrarnos,
¿Por qué? Por estar en la seguridad, en la certeza de que Dios está en el control. Por eso versículo 7 dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. ¡Qué hermosa sabiduría de Dios! Por ello, no obstante, a pesar de estos periodos de prueba que puede estar pasando diversas personas o podamos estar pasando por situaciones, dificultades, problemas en nuestra vida, nuestras oraciones pueden darles o darnos más fuerzas y pueden levantarlos en los momentos de necesidad para que puedan soportar el fuego de la prueba. Incluso si no han tenido fe o fuerza para sí mismos, quizá nosotros podamos asumir la tarea de llevar la carga por ellos. Esa es una forma práctica, esa es una forma tácita de aprender lo que dice, el texto que usamos como base para este mensaje, Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hay algunos, de verdad, yo admiro a aquellos hermanos y hermanas, sobre todo hermanas, que de verdad, en verdad, son un enorme ejemplo de oración. Y literalmente se echan a cuestas, se echan a los hombros, como decimos aquí en México, de verdad, la carga de otros. ¿Cómo lo hacen? A través simplemente de orar. Hay que recordar, con la historia que empecé, la ratonera es problema de todos. Es problema de todos. Recordemos también, si el Espíritu obra en mí y pone a alguien en mi corazón, entonces ese ministerio que el Señor me está dando es orar por ellos. Una tarea que debo hacer. Es una lucha que tengo yo que pelear. En Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ahí mismo en el capítulo 6, un poco más atrás, en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es nuestra responsabilidad luchar contra estas huestes espirituales de maldad, contra los intentos que una y otra vez Satanás hace para traer desesperación, para traer dudas o pensamientos de rendirse a cada una de las personas con problemas. Quiero compartir un excelente ejemplo de esto, de esta lucha que está ahí en la Escritura y que nos sirve o nos ilustra la manera en que nosotros podamos llevar a cabo también esa lucha. Es la historia de Daniel, allá en el Antiguo Testamento. Esta refleja, como dije antes, una gran enseñanza. Es una historia donde un ángel se le acercó y le dijo que sus palabras o sus oraciones fueron oídas. Este ángel había estado tratando de acercarse a Daniel, pero el príncipe del reino de Persia, a quien podemos entender simbólicamente como un poder espiritual,
se le opuso durante 21 días. Ellos lucharon en el mundo espiritual hasta que el arcángel Miguel vino a ayudar y el príncipe de Persia fue vencido. Daniel capítulo 10, versículos 10 al 15 narra esto, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: pero el ángel me ayudó a levantarme y me puso de rodillas con las manos sobre el suelo. Entonces me dijo: Daniel, levántate y escucha bien lo que voy a decirte. Dios te ama y por eso me envió a darte este mensaje. Mientras el ángel hablaba conmigo, yo me puse de pie, pero seguía temblando. Y el ángel me dijo: Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día, cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso, Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Mientras el ángel Gabriel me decía todo esto, yo me quedé callado y solo miraba al suelo. Esta historia que está ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, nos abre los ojos un poco más para ver lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Hay una batalla que se está llevando a cabo continuamente ahí. Y la oración, nuestras oraciones, juegan un papel muy importante, pues mantiene alejados y bajo control a los espíritus malignos. Quizá nuestra oración envía al arcángel Miguel y de este modo la lucha puede ser ganada. Bueno, puede que no sea precisamente él, pero el punto es que nuestras oraciones pueden fortalecer siempre el lado bueno de la historia. Además, también podemos orar por aquellos que no tienen una fe personal. Podemos luchar por ellos hasta que ellos lleguen a la fe. Por supuesto, Dios también puede mostrarnos cosas que podamos hacer para la gente, formas de ayudar, pero también es importante ser obediente a estas indicaciones. La oración, sin lugar a dudas, es la primera y mejor cosa que podemos hacer por alguien. La oración construye lazos de amor. Jesús nos ordenó que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Es lo que expresó el Señor. Y en Juan 13:34 Él dijo: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Antes de ayudarnos unos a otros, de tener amor unos con otros, es lo que dice Juan 13:34. Lo que acabo de decir, que en cuanto a lo que hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, es lo que el Señor narra en esa historia, en Mateo capítulo 24, versículo desde el 24 hasta el 46, donde habla acerca del fin del juicio. Y esta vida de oración es un acto de amor para la gente, y el hacerlo también es un pacto de amor para nuestro mismo Señor Jesucristo. Y es así que entonces la segunda parte de Gálatas 6:2 podemos darle forma o podemos darle realidad, porque la segunda parte dice: y cumplida así la ley de Cristo. De esa manera estamos honrando, estamos glorificando a Dios. Cuando llevamos a cabo, cuando somos obedientes, cuando seguimos sus instrucciones, entonces cada uno de nosotros puede decir: verdaderamente estoy cumpliendo la ley de Dios, la ley de Cristo. Cada uno puede decir, cada uno puede expresar que todavía hay un largo camino por recorrer en nuestro viaje hasta la eternidad. Pero también es cierto que nuestro deseo es llegar cada vez más a una vida donde aprendamos y practiquemos sobre todo eso. Practiquemos sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y esto tal vez es un ministerio que cada uno puede tener o cada uno debe de tener
y que puede ser un ministerio escondido. Pero ¿sabes qué? Va a ser un ministerio que va a traer frutos en muchas maneras inexplicables. La oración es fundamental. Y a través de la oración podemos hacer cambios en la vida de los demás. Pero también a través de la oración podemos hacer cambios en nuestra vida. Cambios que nos lleven a entender que la ratonera en la granja es problema de todos. Por eso el apóstol Pablo dice, Romanos 12, 9 al 16, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, mira aquí, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. Y todo esto puede ser de manera práctica, de manera común, de manera cotidiana, un distintivo en nuestra vida. Y esto, ¿sabes cómo se logra? Con oración. Oración por los demás. Y oración por uno. Dios, produce en mí así el querer por el hacer, como el hacer por tu buena voluntad. Es lo que dice Pablo en Filipenses 2:13. Señor, produce en mí. ¿Y cómo logramos esto? Orando a Dios. La oportunidad de ayudar surge de las ocasiones más imprevisibles. Pero cada día, a cada momento, en cada situación, en cada lugar, Dios nos permite, en verdad, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cada día es un privilegio. Cada día es una oportunidad. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, podemos aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Por eso quiero terminar con esta historia, que me mandaron y la encontré y de verdad me impresionó. Me impresionó porque tiene que ver con lo que estoy hablando. Dice, después de limpiar y arreglar mi casa, mi hermano me llamó diciendo, mi esposa y yo vamos a visitarte. Fui a la cocina a preparar algo para ellos, pero no tenía nada para servirles. Después de mucho buscar, todo lo que pude poner en mis manos fueron algunas naranjas, así que hice 2 vasos de jugo. Cuando mi hermano y su esposa llegaron, me sorprendió ver a su suegra con ellos, que vino a visitarme por primera vez, así que serví los 2 vasos de jugo para su esposa y su madre, y puse una taza de agua delante de mi hermano diciendo, sé que te gusta el Sprite. Ya hasta hice comercial. El Sprite es un refresco como de limón o de toronja. Tomó un trago y se dio cuenta de que era agua. Y de pronto su suegra dijo, tengo ganas también de beber Sprite. Por favor, ¿me darías un poco? Ahí estaba yo, perpleja y avergonzada. Pero mi hermano me salvó diciéndole, te traeré un vaso limpio de la cocina. Después de un tiempo, escuchamos el sonido de un vidrio rompiéndose en la cocina. Él volvió y le dijo a su suegra, lo siento, cayó de mis manos y se rompió, pero no hay problema, iré a comprar otro refresco a la tienda. Su suegra se negó y dijo, no hay necesidad de eso. Finalmente, cuando se iban, mi hermano se despidió de mí y puso algo de dinero en mi mano y dijo, no olvides limpiar los vidrios que cayeron en la cocina para que no se acerquen las hormigas. Y se despidió con una sonrisa llena de amor. Cuando estés en una posición más favorable,
úsala para levantar a otras personas. Atropellar al otro nunca te hará mejor. La luz raya en la oscuridad para el íntegro, para quien es misericordioso, para quien es compasivo y justo, para quien siempre, en cualquier situación, está dispuesto a ayudar, a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y de esta forma cumplimos así la ley de Cristo. Así es que la próxima vez que llegue una ratonera a la granja, solamente recuerda, problema de uno es problema de todos. Que Dios te bendiga.